dónde sucede la acción, cuándo sucede la acción o en este caso con cuánta frecuencia la acción ocurre. Los adverbios solamente se pueden utilizar para modificar a los verbos. No nos sirven para modificar el sujeto o la oración como tal, sino nos sirven para hablar del verbo. Ahora, dentro de todas las clases de adverbios que hay, tenemos estos que son los más usuales, los más conocidos, que se llaman frequency adverbs. Cuando hablamos de frecuencia, nos referimos a lo que sucede a lo largo del tiempo con cierta constancia, repetición o continuidad. Debemos atender a este concepto de frecuencia. La frecuencia es cuántas veces algo se repite a lo largo del tiempo. Entonces, si hablamos de una palabra que modifica al verbo, esta palabra se puede usar para medir, para mencionar en la oración con cuánta frecuencia algo sucede a lo largo del tiempo. Un elemento muy importante de los frequency adverbs es que estos se utilizan solamente en los tiempos simples. No se utiliza en los tiempos continuos. Porque si se utilizase en los tiempos continuos, ¿cómo es que pudiéramos medir el tiempo? ¿O con qué sentido tendríamos que medir el tiempo? En los tiempos continuos, el tiempo es algo limitado o de poca duración. No tendría sentido utilizarlos si es que estamos hablando de una acción que tiene una poca duración o una fecha de caducidad. Entonces, los frequency adverbs solamente se aplican en los tiempos simples, simple present, simple past o simple future, incluso en los tiempos perfectos, por el hecho de que estos adverbios tienen que indicar que algo se debe repetir a lo largo del tiempo, en un sentido de largo plazo. A continuación, vamos a revisar la lista de frequency adverbs. Es una lista bastante extensa, vamos a dar solamente algunos ejemplos. En pantalla ustedes tienen la lista completa. Hemos dividido la lista en dos. Tenemos los adverbios de mucha frecuencia, poca frecuencia y baja frecuencia o poca frecuencia. Entonces, aquellos adverbios que son de mucha frecuencia nos van a indicar que la acción sucede de forma reiterada o repetitiva entre un 70, 80, 90 y 100% de las veces. Entonces, estos adverbios nos van a indicar que la acción, al verbo que modifican, se dan o se generan con una alta probabilidad de repetición. Por ejemplo, entre ellos tendríamos always, usually, frequently, constantly, habitually, entre otros. Estos adverbios nos van a decir que la acción se repite con una gran cantidad de veces. Es decir, la acción se va a repetir en una o en un sentido de mayor frecuencia, en un sentido de alta frecuencia. Luego tenemos los adverbios de mediana frecuencia. Estos adverbios nos van a indicar que la acción tiene una repetición espaciada, que quiere decir que se va a repetir la acción, claro que sí, pero en menor medida en comparación a la anterior lista. Es decir, estos adverbios nos van a indicar que la acción tiende a tener espacios de tiempo en los cuales se pueda repetir y que su repetición no es tan continua o prolongada. Para estos adverbios hay que tener un detalle muy importante. Son adverbios compuestos, es decir, están compuestos de dos palabras. Una que nos va a indicar cuántas veces algo se repite y la siguiente parte o la siguiente palabra, la temporalidad en la cual se repite. Sin una de estas dos partes no podríamos indicar un adverbio de frecuencia. Entonces, si hablamos de las veces que algo se repite, podríamos decir una vez, once, once, no once, once. Bien, dos veces, twice,
No twice, twice, twice. En este caso la W es muda, twice. Luego, si uno quiere decir 3 veces, 4 veces, 5 veces y así sucesivamente, vamos a colocar el número con la palabra times. 3 veces, 3 times. 4 veces, 4 times. 10 veces, 10 times. Y así sucesivamente. Ahora, esta manera de indicar cuántas veces la acción se repite debe tener un momento o una temporalidad en la cual se deba repetir. Entonces nosotros podríamos usar en la siguiente parte de nuestro adverbio palabras como a day, a week, a month, a year. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir una vez al día, diré once a day. Si yo quiero decir 2 veces al año, digo twice a year. Si digo 3 veces al mes, 3 times a month. 3 times a month, 3 veces al mes. Si quiero decir 10 veces a la semana, 10 times a week. Y así sucesivamente. Entonces, estos adverbios siempre deben redactarse o se deben escribir y se deben mencionar de esta manera. No solamente es decir once y ya está, sino once. ¿Cuándo? Once a day, once a month, once a week, once a year. Entonces con eso ya tendríamos una noción de que la acción se va a repetir en ciertos espacios de tiempo. Y finalmente tenemos la lista de los adverbios de poca frecuencia. Son aquellos adverbios que nos dicen que la acción se repite de un 20% de las veces a un 0% de las veces. Es decir, que la acción es poco repetida, es una acción de poco interés para el sujeto y además es una actividad que no es recurrente. Es lo contrario a los adverbios de mucha frecuencia. Por ejemplo, tenemos sometimes, occasionally, seldom, hardly ever y never, siendo never el extremo opuesto total a always. Always indica que la acción se repite todo el tiempo, el 100% de las veces. Mientras que never, el contrario, sería el 0% de las veces. Entonces, dependiendo cuál es la frecuencia y cómo queremos expresar este sentido de repetición, usaremos una de estas palabras que acabamos de ver en la lista. Ahora bien, para usar adverbios de frecuencia tenemos que primero entender cuál es el verbo. ¿Qué verbo voy a utilizar en la oración? Dependiendo del verbo, la posición del adverbio de frecuencia. Eso es muy importante de aclarar. No es lo mismo que yo haga oraciones con el verbo to be a que hagamos oraciones con otros verbos. Entonces vamos a ir por partes. En este primer clip, en este primer video, vamos a revisar primero cómo se hacen oraciones con el verbo to be, añadiendo un adverbio de frecuencia. Entonces, si mi oración con el verbo to be es afirmativa, lo que vamos a hacer es colocar el adverbio de frecuencia al final. O es decir, después del verbo to be. Después, no al final de la oración, sino después del verbo to be. Example. Tanya is constantly at home. Tanya está constantemente en casa. Entonces, fíjense la conjugación. Tanya, el sujeto, el verbo es y a continuación tenemos el adverbio de frecuencia, constantly. Constantly es un adverbio de mucha frecuencia. Entonces quiere decir que el estar en casa es una acción reiterativa y constante. Es una acción preferente para el sujeto, por lo tanto se repite con bastante frecuencia. Se repite de forma constante a lo largo del tiempo. No coloquen el adverbio de frecuencia al final de la oración, no. Siempre y cuando usen el verbo to be, necesitamos que el adverbio se coloque inmediatamente después del verbo. Otro, miren,
I am sometimes at work. Yo estoy a veces en el trabajo. Sometimes es nuestro adverbio de frecuencia. El verbo to be va por delante. I am, primero el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Sometimes. En este caso, sometimes está expresando poca frecuencia. Como es una oración afirmativa, quiere decir que la acción de estar en el trabajo es poco recurrente, poco preferente para el sujeto, o en otras palabras, es una actividad que no le interesa al sujeto repetir con constancia. Por eso es que estamos usando el adverbio sometimes. Sí, es muy importante saber cuál es o cómo es el sentido del adverbio de frecuencia para saber cuál es el significado de la acción. Si esto no lo sabemos, pues poco o nada podríamos entender nuestra oración. Un último ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir, Sergio and you are often sick. Sergio y tú están a menudo enfermos.